Muy bien. ¿Qué le parece si vamos al sermón de este día, que está en Primera de Corintios? Vaya usted a Corintios. Primera carta a los Corintios. Vamos a iniciar una nueva serie en Primera de Corintios. Capítulo 1. Si vamos a iniciar, pues vamos al capítulo número 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a ver hoy del verso 1 al verso 3 un llamado para ser santos. Un llamado para ser santos. Ok, déjeme comentarle, mientras usted va encontrando el pasaje en la Biblia, déjeme decirle que desde el 2018 iniciamos este estudio expositivo del Nuevo Testamento. Desde el 2018 empezamos a ver el libro de los Hechos con eclesiología. Fuimos paso a paso, nos tardamos como año y medio viendo el libro de los Hechos verso por verso, capítulo por capítulo, y después del libro de los Hechos cambiamos a Primera y Segunda de Tesalonicenses, los cuales ya los vimos completos, también nos echamos ahí un buen rato. La semana pasada terminamos la carta a los Gálatas, así que ya estamos técnicamente en nuestro tercer año, y hoy iniciamos esta serie sobre las cartas a la iglesia de Corinto. El orden en que lo estamos viendo no es el orden en el que aparece en las escrituras, porque quizá ahorita usted me va a preguntar, oiga, pero ¿por qué no vieron Hechos, luego Romanos, luego Corintios, luego Gálatas, luego Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses? ¿No? ¿Por qué la vieron diferente? Yo expliqué desde la primera vez y lo voy a repetir hoy. Las cartas, tal y como están acomodadas en la Biblia, no es la forma en la que se escribieron. De hecho, lo expliqué, cuando se hizo el canon y los acomodaron para decir así va a quedar el Nuevo Testamento, lo que hicieron fue agarrar y separar cuáles son las cartas a las iglesias y cuáles eran las cartas personales. Y luego las cartas a las iglesias las pusieron de las cartas más grandes a las cartas más pequeñas, y luego las personales de la más grande a la más pequeña. Ese fue el orden que siguieron. Por lo tanto, cuando yo lo veo Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, estoy viendo diferentes etapas en la vida de Pablo. Y déjeme decirle una razón muy sencilla. Yo alguna vez expliqué que si yo le preguntara a un niño de 12 años cuál es su concepción del amor, me diría una. Pero si le pregunto a un niño, a ese mismo joven, pero a los 20 años me va a decir otra. A los 40 años definitivamente me va a decir otra. A los 50 años o 60 años su concepción del amor es distinta. Así también, las cartas paulinas fueron escritas de diferente manera. Y al principio, cuando Pablo empezaba a escribir sus cartas, que en este caso son la de Tesalonicenses y la de Gálatas, que son las primeras que escribió, más o menos por el año 50 después de Cristo, Pablo todavía está en un proceso donde se enoja, se pone fúrico. Es más, como en Gálatas capítulo 3, ¿cómo les dices? ¿Recuerdan cómo le dicen en Gálatas capítulo 3? ¡Oh, Gálatas insensatos! En realidad dijo brutos, en realidad dijo que mensos están, ¿no? Era un carácter mucho más encendido, era un carácter mucho más intenso. Pero ¿qué diferencia de Pablo yendo a la última carta? ¿Usted sabe cuál es la última carta que escribió? ¿Cuál es la última carta que escribió Pablo, los que están aquí? ¿Alguien sabe? Timoteo, correcto, es Timoteo, gracias, exacto, es Timoteo. Y en Timoteo le dice, mira, tú sé ejemplo de los creyentes. Ya dejó de pelearse con los demás, le dice, mira, esto es un asunto personal. Tú sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entonces, venimos viendo las cartas paulinas, pero las vamos a ver en un orden cronológico para que podamos ir identificando cómo va evolucionando el pensamiento de Pablo en su madurez espiritual. Tiene un sentido práctico. Por lo tanto, si usted no sabe cuál es el orden cronológico, de una vez se lo digo. Lo primero que Pablo escribió fue Tesalonicenses. Se cree que se escribieron en el año 50 y 51. Después de Tesalonicenses viene Gálatas en el año 55. En el año 55 fue un año muy próspero porque no solamente escribió a Gálatas, sino que estando en Éfeso escribió a la iglesia de Corinto. En el año 55 la primera carta, en el año 56 la segunda carta, después sigue Romanos, después de Romanos sigue Filemón, después Colosenses, Efesios, Filipenses, primera carta a Timoteo en el 63-64, después Tito, y termina su última carta. El último escrito conocido de Pablo es la segunda carta a Timoteo, que fue en el año 65. Ella está en la
yo ya voy a morir, ¿no? Te aviso, yo estoy en la cárcel, ya me voy a morir, pero y textualmente así dice la Biblia, él se despide ya prácticamente. Esa es la forma en la que la evolución de Pablo se origina. Muy bien, pues bueno, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque hoy arrancamos una serie que nos llevará probablemente este año y la mitad del otro, o probablemente menos, no lo sé, es por la primera y la segunda carta del libro de Corintios. Así es que te invito a que vayamos juntos en este pasaje. No es sencillo, déjeme decirle que de entrada la carta a los Corintios no es una carta sencilla, es una carta que va Pablo a escribir para corregir muchas cosas. Capítulo 1, verso 2, dice textualmente, hace referencia a quién va dirigida. ¿A quién va dirigida? Va dirigida a la iglesia de Corinto, pero también se dice que es Pablo quien la escribe, ¿correcto? Esta carta fue escrita por Pablo y fue escrita desde Éfeso. No estaba en Corinto cuando la escribió. Las cartas no se escriben en el mismo lugar. Todas las cartas que se escribieron de Pablo, él escribía de un lugar, porque estaba en un lugar y las mandaba para que se leyeran en la iglesia. Y se leyeron en Corinto. Y después de Corinto, ya que se leyó allá, se pasó a todas las demás iglesias. Ok, hablando de la iglesia de Corinto, esta fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Si ustedes van a Hechos capítulo 18, vuelen a Hechos capítulo 18, ahí se van a dar cuenta que ahí está la historia de cuando Pablo va a Corinto y ahí levanta una iglesia. De hecho, ahí va a conocer a dos personas muy famosas en la Biblia: Aquila y su esposa Priscila. Aquila y Priscila. ¿A qué dedicaban Aquila y Priscila? A lo mismo a lo que se dedicaba Pablo, que era ¿qué? A hacer casas, trabajaban la piel. Pero déjenme decir que ese trabajar piel es muy curioso. Yo no sé si ustedes, les invito a que lo investiguen, pero ¿saben que eran impermeables? La piel que trabajaba Pablo en la época, en la región donde vivía Pablo, era la misma que trabajaba Priscila y Aquila, coincidió. No era trabajar la piel como ponerse una chamarra o ponerse una bata de piel, no, era para ser impermeables, lo que serían hoy los famosos ponchos. ¿Usted sabe lo que es un poncho? Ese plástico que se pone usted cuando va al estadio, ¿no? Para no mojarse, sí, esos ponchos. Bueno, en aquel tiempo, cuando trabajaban ellos, trabajaban los impermeables. Bueno, pues déjeme ir más adelante. Pablo venía de haber estado en la primera ciudad más importante de la época, que era Atenas. Pero ahora estaba pasando a la segunda más importante, que era Corinto. Ahí es donde conoció a Priscila y Aquila, con quien vive más o menos año y medio. Si me quieren cerrar la puerta de allá afuera, por favor, tantito. Porque hoy hasta la basura, la campana de la basura sonó y los músicos se vinieron a parar aquí enfrente. Muy bien, fue en Corinto donde tuvo una experiencia alentadora, una de las visiones que solía tener en momentos cruciales de su vida. Recuerden ustedes, en Hechos 18 está una escena. Si ustedes ya fueron a Hechos 18 se van a dar cuenta que estando ahí, el Señor le permite a Pablo tener una visión. Está en el verso 9 y verso 10. Le permite tener una visión que le dice: Pablo, estando en Corinto, Pablo, no temas sino habla. No temas sino habla. Y no te calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y lo que sigue es muy interesante, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿En cuál ciudad? En Corinto, le está diciendo Corinto, ¿no? Eso hace que Pablo se quede ahí año y medio. Ahora, déjeme decirle que cuando fuimos y revisamos toda la eclesiología y el libro de Hechos, nos dimos cuenta que siempre que Pablo iba a una ciudad había oposición. Había gente a la que no le gustaba que predicara la palabra. Y en Corinto no fue la excepción, también hubo oposición. Sin embargo, la oposición de Corinto fue distinta, porque en Corinto lo que hicieron fue llevarlo ante el tribunal, pero cuando lo llevaron al tribunal y se dieron cuenta en el tribunal que lo que estaban alegando era un problema religioso, más de palabras que de términos legales, y mismo en los términos judiciales lo sacan y dicen: no, espérense, ustedes tienen un problema más bien de palabras, no es un tema legal, váyanse y no nos dejen aquí. No prospera la situación en Corinto y Pablo sale de ahí. Ahora, la ciudad de Corinto, déjeme decirle que es una ciudad que no podemos dejarla de largo. Es una ciudad muy importante que estaba localizada en el sur de Grecia, pero tenía una particularidad. La iglesia de Corinto, la ciudad de Corinto más bien, era una ciudad que era altamente comercial, era una ciudad de paso. El cruce entre el comercio del norte a lo que venía del sur pasaban por Corinto, no había de otra. De hecho, me encontré un dato muy curioso.
El primer canal de la Mancha, ubican lo que es el canal de la Mancha o el canal de Panamá. Eran esos canales que se hicieron, ¿para qué? Para que los barcos no tuvieran que ir a dar toda la vuelta y entonces cruzaban. Bueno, eso existió por primera vez en Corinto, pero no había canal, no había agua. Lo que hacían era que sacaban el barco, lo ponían sobre plataformas con ruedas o estructuras con ruedas e iban empujando el barco y lo cruzaban. Les salía más fácil a ellos cruzar esa parte, pasar por Corinto. Así es que imagínense que está en Corinto y de repente que estamos aquí, de repente vemos pasar un barco. Para ellos ya era algo normal, y al rato pasaba otro barco. Era la forma. Y el barco iba cargado, aparte de cosas, ¿no? Los capitanes de los barcos preferían cruzar así que irle a dar la vuelta, porque esa zona del mar era muy peligrosa. Así es que imagínense Corinto, qué comercial era. Corinto tenía un flujo tan intenso que llegó a prosperar de una manera tal que era una de las ciudades de comercio más populares, conocidas de la época. Otra curiosidad que me encontré de Corinto es esta. En Corinto se celebraban unos juegos parecidos a los Juegos Olímpicos. De hecho, en Corinto había la competencia de los Juegos Olímpicos. Al día de hoy, usted y yo solamente conocemos los Juegos Olímpicos, que por cierto se celebraban este año y que no se van a celebrar, ¿no? No, este año nos hubiera tocado Juegos Olímpicos. Pero la competencia de los Juegos Olímpicos en aquel tiempo, recuerden que los Juegos Olímpicos, ¿dónde surgieron? ¿Alguien sabe dónde surgieron los Juegos Olímpicos? En Atenas, en Grecia. Bueno, dije que una ciudad importante era Atenas. La segunda, ¿cuál era? Corinto. Y entonces no les gustaba quedarse atrás y entonces también tenían sus juegos. Sus juegos se llamaban, eran los Juegos del Hambre. No, no es cierto, esa es una película, ¿verdad? Eran los Juegos del Istmo, así se llamaban, los Juegos del Istmo. Y era la competencia de los Juegos Olímpicos de los que se hacían en Grecia. Bueno, Corinto también tenía otra particularidad. Era una ciudad que se había vuelto tan moralmente corrupta que decir la palabra Corinto era un sinónimo de depravación moral. Como algunos de nosotros conocemos un dicho, conocemos un dicho que dice, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Es un dicho muy normal, pero ¿de qué habla ese dicho? Que lo mal que hagas allá, se queda allá. La ciudad que nunca duerme. ¿Sabe cómo se le conoce a Las Vegas también? La ciudad del pecado. Si usted busca en internet, Las Vegas se le conoce hoy en día como la ciudad del pecado. Pues sabe que Las Vegas de aquel tiempo se llamaba Corinto. Fíjese, le estoy diciendo eso para que ubique a qué tipo de personas, en qué ciudad estamos hablando, ¿ok? Ahora, de hecho ellos inventaron una palabra. Cuando veían que una persona era demasiado perversa moralmente, no importa que estuvieran en Corinto, ¿sabe cómo le decían? Ya estás corintianizando. Corintianizando. ¿Qué es corintianizando? Te estás volviendo un depravado. Estás teniendo problemas serios morales. Esa era una forma, era lo que se usaba en aquellos tiempos. Ojo, y no estoy hablando de cristianos, estoy hablando de la gente en general. Para la gente en general, Corinto era una ciudad que representaba una depravación moral, aún entre los paganos. Si ustedes van a 1 de Corintios capítulo 6, vaya a su Biblia rápido, 1 de Corintios capítulo 6, en el verso 9 y en el verso 10, va a encontrar algunos de los pecados específicos por los cuales la ciudad era catalogada como inmoral en grado extremo. Algunos de ustedes ya los tienen ahí. Voy a decir algunos para que usted me diga, si me falta alguno me dice. 1 de Corintios 6, versos 9 y 10, dice que ahí había personas entregadas a hacer pecados sexuales. ¿Sí o no? ¿Cómo no? Ok, había otra. Era gente idólatra, era gente politeísta, era gente adúltera, había prostitución, había homosexualismo, había robos y ladrones, había avaricia, había alcohólicos anónimos, no llegaba ahí, entonces había muchos borrachos, había peleoneros, había estafadores. ¿Sí o no? Todo eso dice 1 de Corintios 6, versos 9 y 10. Pablo está describiendo cómo era la ciudad en aquellos tiempos. Lo impresionante de esto, ¿sabe cuál es? Lo impresionante de esto es que dentro de la iglesia de Corinto, aún se encontraban estos problemas entre los miembros. Y eso es lo interesante, eso es lo que da motivo a que Pablo escriba la carta de Corinto. En el capítulo número 5 de 1 de Corintios, vayan a 1 Corintios, capítulo 5, en el verso número 1, vemos que inclusive dentro de la iglesia se presentó un caso ¿de qué? ¿Cuál era? ¿Pero cuál era esa inmoralidad sexual? Incesto.
Incesto. Dentro de la iglesia estaban pasando esas situaciones. Así que lo que sucede es que Pablo hace que se ponga a escribir una carta para corregir muchas cosas que estaban mal. Corinto, como todas las ciudades importantes, tenía una acrópolis. Y déjeme contarle esto, yo no sé si usted lo sabía. Si usted no vino cuando prediqué sobre Hechos 18, seguramente no lo escuchó. Los que estuvieron en esa ocasión, yo expliqué. Corinto, como todas las ciudades importantes, tenían una acrópolis. ¿Acrópolis qué es? Un especial que está en las alturas, como que de repente se va el sonido, ¿no? ¿No? ¿Está bien? Ok, muy bien. Corinto tenía su acrópolis, pero su acrópolis era algo muy especial. Su acrópolis estaba dedicada, su templo estaba dedicado a una diosa mujer. ¿Saben cómo se llamaba? La diosa del amor. ¿Cómo se llama la diosa griega del amor? Afrodita, alguien dijo por ahí Afrodita, la diosa del amor. Él era un templo dedicado a la diosa del amor. Y en ese templo pasaban cosas verdaderamente terribles. El templo de la diosa del amor, de Afrodita, en Corinto, eso está en la historia, ni siquiera voy a ir a buscar un libro de historia y usted lo va a encontrar. Pero le quiero decir un poco en el contexto de dónde se escribe la carta. Ok, ahí donde está Afrodita, el templo, había cerca de 300 o de 300, cuando había pocas, hasta 1000 sacerdotisas, es decir, personas que servían en el templo, que eran prostitutas religiosas. Y cuando digo de prostitutas, usted sabe, si voló su mente y sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? No me equivoqué. Si eran prostitutas religiosas. Déjele le planteo cómo funcionaban estas mujeres. Todo un caso, ¿verdad, Enrique? ¿Sí o no? ¿No? ¿Eso te lo habías escuchado alguna vez? ¿Habías escuchado esto? No, bueno, pues eran sacerdotisas que en la mañana iban a la iglesia o a su acrópolis y ahí adoraban a la diosa Afrodita, pero en la tarde, después de las 2 de la tarde, ellas se bajaban de la acrópolis, de donde está la ciudad alta, bajaban al pueblo, porque acuérdense que era una ciudad de mucho comercio, y ahí ofrecían sus cuerpos. Ofrecían sus cuerpos, eran los prostitutos, ¿no? Y entonces se decían que eran sacerdotisas prostitutas o prostitutas religiosas. Vivían y trabajaban en la mañana en la acrópolis y en la tarde y en la noche tenían tiempos de prostitución. Y ojo, ahí en la acrópolis a un ladito había también como hoy le llamaríamos, un lugar donde viven las prostitutas, sus ejércitos se llaman prostíbulos. Eso pasaba en la ciudad de Corinto. Ahora, dentro de la iglesia de Corinto se generaba un especial sentimiento de división cuando se escribe esta carta. Unos pensaban que debía el cristianismo ser distinto y otros decían que podían amoldarse al cristianismo con las cosas que estaban sucediendo. Se generó. Hay gente que dice, no, así no es, estas cosas no deben suceder de esta manera. Y otros decían, pero ¿por qué no? Si no podemos salirnos de este mundo, aquí las cosas estas son las prácticas, esto es lo normal. Y entonces se generaban serios problemas. Pero el problema más serio que existía en ese tiempo en Corinto era la mundanalidad, una falta de disposición a abandonar las costumbres del mundo que los rodeaba. Y esto precisamente es lo que va a atacar todas las cartas de Corinto. Así que en el próximo año no me eche la culpa a mí si yo le digo de cómo estoy predicando cosas y usted dice, el pastor trae piedras para aventarnos. No, de verdad que no, yo voy a basarme en lo que está escrito en la Biblia, y Pablo está escribiendo a Corinto para decir, es necesario que si son cristianos se saquen el mundo de sus vidas. Eso es lo que va a decir, ¿no? Ahora, voy a ir más para allá. También esta carta tenía un propósito: animar a los cristianos fieles no solo a romper la comunión con los miembros desobedientes y no arrepentidos. No lo estoy diciendo yo, la Biblia lo dice. Es más, si no lo cree, vaya a 1 Corintios 5. Vayan a 1 Corintios 5, agarren su Biblia, 1 Corintios capítulo 5, versos del 9 al 13. En el verso 9 al 13, préstenle una Biblia a los que no traen Biblia, por favor. 1 Corintios, usted en su casa, préstele una Biblia a su hijo. Si no ve que no trae Biblia, vaya rápido y tráigale una Biblia y póngale la Biblia ahí, porque es necesario que lea 1 Corintios capítulo 5, versos del 9 al 13. Ahí está. Como Pablo va a animar, dice, a los buenos cristianos a decir, hermanos, ustedes son cristianos fieles y van a cuidar la santidad delante de Dios, entonces tienen que animar a las personas, pero los que no quieran, los que se nieguen a hacer las cosas correctamente, es necesario sacarlos de la iglesia. Y hermanos, esto es un tema, porque hoy en las iglesias modernas muchos piensan que eso no se debe hacer.
Pero ¿cómo sacar a una persona de la iglesia? ¿Cómo decirle que ya no puede estar en la iglesia? ¿Cómo correrlo de la iglesia? Mire, Corintios va a ser muy fuerte a decir: primero anímenlo, exhórtenlo, corríjanlo, y si no obedece, sáquenlo. Porque la poca levadura leuda toda la masa. En ocasiones va a ser necesario en las iglesias, tristemente, pero en ocasiones pastores tienen que llegar al punto de tener que pedirle a una persona que simplemente ya no está en la iglesia. Corintios capítulo 5 vemos un ejemplo de cómo Pablo lo va a decir. Es más, hasta lo va a exigir: ¿lo sacan ustedes o lo saco yo? Así les va a escribir Pablo, les aviso, les estoy mandando una carta que lo saquen. Pero si llego yo a tal lugar y todavía sigue esa persona ahí con toda su mundanalidad y pecado, entonces esa persona tiene que irse de ahí. Yo mismo lo sacaré. Otra curiosidad que aparece en 1 Corintios 5:9, dice que Pablo ya había escrito una carta con anterioridad para Corinto. Si usted observa, ya habían escrito una carta con anterioridad, pero la pregunta es: ¿usted sabe cuál es? Si estamos parados en 1 Corintios, ¿cuál es la carta anterior? Le voy a decir, esa carta está perdida. Es una carta que ahí dice que Pablo le escribió, pero no está. Y no está en el canon, no la busque en la Biblia, no está en el canon, no está ahí. Al final de esta carta, lo que está queriendo Pablo decir es corregir conductas. Y déjeme decirle que en este tiempo nos cae perfecto ver Corintios. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros estamos hablando de la nueva normalidad. Y la nueva normalidad tiene que implicar algo en términos de iglesia. Tiene que implicar una nueva conducta, una conducta correcta de acuerdo a la palabra. Yo les decía hace rato aquí, usted no estaba, pero decía los adoradores deben adorar en espíritu y en verdad, y eso significa que adoramos con música o sin música, adoramos cuando usted nos oye y cuando no nos oía. Usted no nos oía y los chicos de la alabanza siguieron adorando porque ellos estaban presentando su ofrenda delante de Dios, y seguimos, nosotros tuvimos que cancelar, pero ellos seguían adorando. ¿Sabe una cosa? Corintios nos va a animar a cada uno de nosotros a corregir conductas. Usted y yo seremos confrontados en Corinto para ser la iglesia que no la que hemos querido formar nosotros, sino la iglesia que Cristo quiso formar para sí mismo. Así que vayamos para adelante y empecemos los 3 primeros versos. Ya nada más me queda la mitad del tiempo, entonces nada más voy a ver los primeros 3 versos. Verso número 1: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Así dice el verso número 1, ¿correcto? Si lo tienen, 1 Corintios 1:1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Mire, de aquí puedo sacar varias cosas. Primero, vamos a analizar qué puedo predicar con el verso número 1 de la Biblia, de 1 Corintios 1, verso 1. Lo primero que puedo predicar es esto: que Pablo se identifica como un apóstol. ¿Y eso qué significa? La palabra apóstol significa uno que es enviado. Uno puede ser enviado para hacer una diligencia por cualquier persona. Yo le podría enviar o alguien vendría de aquí y decirme: pastor, le puedo encargar que me haga esta diligencia, y que es que me manden a apagar la luz o el teléfono, y eso sería yo un enviado, ¿no? Me mandaron a hacer algo. En el tema del apóstol, en la Biblia habla de un enviado a contar las buenas nuevas de salvación. Ahora, no hay mayor privilegio que ser uno que es enviado de parte de Cristo. Si ustedes ven ahí el pasaje, en el verso número 1, dice que Pablo fue elegido por la voluntad de Dios. Primera idea: nosotros no los elegimos a nosotros mismos. Nadie puede decir: yo soy buen candidato para ser un enviado por Dios. Creo que tengo las credenciales, creo que me he preparado muy bien, creo que he estudiado, creo que me he aprendido muchos textos, entonces yo voy a ser el enviado. Si Dios no te llama, vas a fracasar. Pero cuando Dios te llama y te elige, tú tienes que ir, porque Dios irá contigo a donde quiera que vayas, y Él te pondrá las palabras para que tú puedas llevar el evangelio. Segunda idea: elegido por la voluntad de Dios. Dios tiene voluntad. Dios tiene voluntad, y en su voluntad soberana Él decide lo mejor para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es que nosotros estemos pasando en este tiempo de pandemia.
Pues gloria a Dios, porque es la voluntad de Dios, en su soberanía sí está. Él podría detenerlo, por supuesto, pero Él permite que pasemos esto porque también en nuestra vida estamos como iglesias a nivel mundial, estamos siendo probados que tanto verdaderamente somos iglesia, que verdaderamente estamos dispuestos a seguir a Dios. ¿Cuántas personas usted conoce y yo conozco que apenas dijeron pandemia y están de vacaciones? Y no han vuelto a agarrar la Biblia, es más, no se han vuelto a conectar, no han vuelto a alabar al Señor y están esperando a ver cuando les digan que regresen para volver a ser iglesia. Y suena tan romántico, pero verdaderamente hoy estamos siendo probados cada uno de nosotros. Pablo dice, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de mi propia persona, para contar todo lo que Dios ha hecho conmigo. No, dice la Biblia, para ser un apóstol ¿de quién? ¿De quién? De Cristo. Para ser un apóstol de Cristo, ser un enviado de Cristo. Es decir, yo voy a ir a hablar algo que no es de mí, sino que viene de Cristo hacia mí. Ahora, lo que Pablo está haciendo referencia es que un llamado no es un tema de elección popular. Cuidado cuando hay personas corrientes y nosotros como bautistas, pero nosotros como bautistas a veces también hemos comprado ciertas ideas en donde vamos a votar todos para ver si así es, y vamos a votar todos si vamos a elegir a tal persona, Perdóneme, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1 que el que elige es Dios, que es la voluntad de Dios la que se revela y es la que pone a los apóstoles para que vayan a predicar su palabra. Ahora, voy más adelante. Nosotros, ¿qué pasaría si eligiéramos en nuestra vida a quién es el que nos va a enseñar, a discipular, a pastorear? Déjeme contarle una anécdota que yo encontré en internet y que está bien padre. Es lo que pasó en una iglesia, es una reflexión, ¿ok? Esto no existe, pero imaginemos que está pasando en una iglesia de las que ahora han perdido a su pastor porque falleció el pastor, y entonces llegan los hermanos y dicen, hermanos, se levanta el hermano Sabi y dice, hermanos, pues necesitamos un pastor. Y entonces por acá se levanta el hermano Gadiel y dice Gadiel, amén, necesitamos un pastor. ¿Cómo lo queremos? Y entonces Dani dice, pues yo lo quiero de tal forma, amén. Y luego Dani, como es su hija, dice, pues sí, yo apoyo a mi papá. Y entonces cada quien empieza a elegir su idea, ¿no? Bueno, déjeme contarle esta reflexión, está en internet, dice así, la reflexión se llama Se busca pastor. Veamos lo que una iglesia como Corinto o como la nuestra podría llegar a caer y veámoslo para evitarlo. Dice así, la reflexión arranca así: buscamos un pastor perfecto. Sí queremos un pastor perfecto, que se adapte a nuestros gustos y a nuestras necesidades particulares. El liderazgo y el cuerpo oficial, ya hemos investigado una serie de candidatos y hemos hecho un análisis exhaustivo. Hemos realizado entrevistas y hemos llamado a personas para que nos den referencias de ellos. Lo que sigue es nuestro informe confidencial concerniente a los candidatos. Recuerde, se busca un pastor. Primer nombre, Moisés. Moisés encontramos que es un hombre humilde y manso, pero no comunica bien. Tartamudea. Imagínense, las predicaciones van a tardar mucho tiempo. Sabemos que tiene tiempos cuando se enoja, y cuando se enoja, no, hombre, se enoja bien fuerte y reacciona drásticamente. Dicen por ahí que mató a un hombre. Y un día estaba tan enojado que aventó las piedras que le había dado Dios y casi mata a uno. Si no es que se quita, lo mata. Dicen que huyó de su vocación previa bajo el cargo de asesinato. Por lo tanto, hemos decidido mejor que no sea nuestro pastor. Tenemos otro, se llama Elías. Elías, híjole, Elías, él ora y fuego cae del cielo. Elías ora y deja de llover. Elías ora y vuelve a llover. Pero ¿qué creen? Que Elías se desanima bien fácil. No es más, creo que es bipolar. Llega a deprimirse. No aguanta la tensión, apenas viene la tensión y la presión de una iglesia y corre y se esconde en una cueva. ¿Lo queremos como pastor? No, mejor no. Tampoco le dimos el pastorado, hermanos. Gracias por su apoyo. Vamos por otro. Entrevistamos a Oseas. Cuando lo conocimos, es un pastor tan lleno de amor y comprensión que ganó nuestro corazón. Pero su esposa se dedica a la prostitución. ¿Lo aceptamos? No, ¿verdad? Pero ¿cómo cree? Imagínense, el pastor predicando y su esposa aquí trabajando. No, de ninguna manera. Tampoco le dimos el pastorado. Fuimos y buscamos a otro, a Jeremías.
Jeremías, no, nos encontramos un hombre emocionalmente inestable. Llora para todo. Es bien chillón. Aparte es negativo. Como que nada más todas las cosas que dice son de alarma. Como que todo es tragedia para él. Siempre está lamentando la situación. Bueno, llora tanto que ya no sabemos si llora más que el pastor anterior. Mejor, con un llorón es suficiente. 2 ya no. Y no le dimos el pastorado. Entonces seguimos buscando y volvimos a llamar a más. Y entonces vino otro llamado Isaías. ¡Wow! Isaías era raro. Porque él decía que veía ángeles en el templo. Era como fantasioso, medio fanático. Es más, sonaba hasta místico. Mejor no le damos el pastorado, no sé que al ratito andemos todos viendo alucinaciones. Buscamos a otro y nos dijeron, no, ahí no tienen que buscar. Y esperamos en el tiempo y buscamos a Juan. De entrada dicen que es bautista. Es raro. Imagínense que llega a la iglesia vestido con ropas de pieles, sin zapatos, cabello largo, sin rasurarse, oliendo un poco raro. Bueno, ¿quién lo va a invitar a comer a su casa si él come puras cosas del campo? Ha dormido por meses en el campo. Come una dieta extraña. ¿Saben qué le gustan? Los grillos y los insectos. Como que sí está raro, ¿no? Provoca a los líderes. Este sí es provocador. Juan es provocador. Ese que no le gustan, sí, les dice, ahora bola de víboras. ¿No? Bola de víboras, vienen a mí nomás porque tienen miedo. No, sí es radical. Imagínense un pastor tan radical en la iglesia. De esos que les gusta garrotear a la congregación. Y la verdad es que no. En la iglesia nos gusta que nos hablen suavecito. Con amor, hermano, para que no me duela. Y así pueda seguir haciendo mi vida como la quiero hacer. Así que mejor, pues tampoco le dimos el pastorado. Buscamos otro y buscamos uno que se llamaba Pedro. Pedro es bien conocido entre los pastores. Pedro es obrero, es chambeador. Sus manos hablan del trabajo que él hace. No más que tiene un problema, tiene mal humor. Háganlo enojar y agarra una espada y le corta la oreja al primero que se le ponga enfrente. Hay rumores que usa el lenguaje de calle por la vergüenza de identificarse con el Señor. Una vez hasta se peleó con el otro pastor llamado Pablo en Antioquía. Era agresivo. Mejor no queremos problemas y no le dimos el pastorado. Fuimos a otro llamado Pablo. De ese nos han contado buenas cosas. Que es un poderoso líder. Es políglota. No, hombre, no hay mejor preparado que Pablo. Es líder y es un predicador que escribe unas cartas, pero incendiarias. Algunos dicen que no tiene mucho tacto. Por un tiempo dicen que no perdonó a un ministro joven porque lo había dejado ahí abandonado y no lo perdonó y le dijo, ahora él no va conmigo. Y cuando quiso volver a ir, dijo, no, tú ya no vas. Bueno, fue capaz de pelearse con otro pastor con tal de que no llevaran a ese muchacho. Es tan tajante que públicamente se peleó con el pastor Pedro. Es capaz de predicar toda la noche, les aviso. Y por cierto, cuando predica toda la noche, por ahí alguno se queda dormido y ya por ahí hay algún muertito. En la iglesia nos gusta que nos prediquen, que nos pongan el contador, ¿no? Para no tardarnos tanto. Entonces mejor Pablo no. Y lo cambiamos, ¿no? Así es que nos dijeron de uno llamado Jesús. Jesús. Estamos seguros que es Jesús. Aunque cuando fuimos y revisamos, ¿qué cree? Él anda con los pecadores y con los publicanos. ¿Cómo se va a ver que nuestro pastor ande con esos? Le gustan las fiestas, se me hace que es fiestero. Los banquetes y las bodas. Pero eso no es todo. Se escapa del trabajo que tiene de carpintero y se va para orar. Como que no es muy responsable. Una vez dice que su iglesia había crecido tanto que ya había más de 5,000 personas, solo hombres, y que había más mujeres y niños, probablemente eran 15,000. Pues se volteó delante de todos y les dijo, y si no les gusta lo que les estoy diciendo, váyanse.
¿Y saben lo que pasó? Que se van. Que se van. Y vio un momento tan impresionante que se volteó con sus 12 más cercanos, sus 12 líderes, y les dijo: y ustedes también, órale, si se quieren ir de una vez, es el momento, vámonos. Okay. Jesús no se ajusta a los deseos de la congregación. No se queda en un lugar por mucho tiempo y siempre anda viajando. Imagínense si siempre anda viajando. ¿Cuándo va a ser nuestro pastor? No, pues tampoco le dimos el pastorado. Pero hermanos, después de tantas malas noticias ya tenemos al bueno. Se llama Judas. Sí, nuestro pastor se va a llamar Judas. Tiene buenas referencias. Es conservador. Conoce a los líderes religiosos. Sabe manejar el dinero. Es más, lo invitamos a predicar este domingo. ¿Pero qué creen? Solo tuvimos un problema. Nos dijeron que ya no viene. Se ahorcó. Es una lástima. Era el que más se ajustaba a las necesidades y características de nuestra congre. Ya hasta habíamos decidido que fuera nuestro pastor. Recuerden esto. No hay pastores perfectos. Jesús es el buen pastor y el único perfecto. Cuando Pablo le está diciendo: yo pastor, yo Pablo, siervo de Jesucristo, usted debe recordar algo. En su iglesia, ustedes que me están viendo en la transmisión, en su iglesia, ese hombre que Dios levantó en su congregación, Dios lo levantó, no usted. Yo Pablo, siervo de Jesucristo, sirve a Jesucristo a través de servirle a usted. Nosotros tenemos que reconocer que Dios es el que quita y pone. Y Dios llama a quien Él quiere. Así que nosotros nos toca amar a nuestros pastores. ¿Por qué Pablo escribió eso en los primeros versos de Corintios 1? Porque en Corintios ya no creían en Pablo. Aunque él había sido el que había ido a predicar a la iglesia y les había querido enseñar y les había llevado al conocimiento de la palabra, ellos ahora ya no lo aceptaban también. ¿Sabe que cuando Pablo puso esto, también nos estaba dando a los pastores, a los maestros, a los discipuladores, una lección que teníamos que aprender? Y este va para los pastores, para los predicadores, para tú que eres maestro de enseñanza infantil, tú que eres maestro de jóvenes, tú que das un discipulado, tú que enseñas a alguien, debes aprender este mensaje. Tú no fuiste elegido porque otros quisieron, tú fuiste elegido por la voluntad de Dios. Y a tú al que le vas a dar cuentas es a Dios mismo. Por lo tanto, te animo en el amor del Señor a que lleves ese mensaje tal y como está, sabiendo que aunque tengas oposición, tú fuiste llamado y elegido por Dios y eres un apóstol de Cristo Jesús. Ahora, si tú ves el pasaje, dice que Pablo no está solo, aparece un hombre ahí con él, llamado Sóstenes. ¿Saben qué significa la palabra Sóstenes? El nombre Sóstenes, un hombre de gran fortaleza. Ahora, yo les he explicado que los nombres en la Biblia no son casualidades. Los nombres en la Biblia probablemente ni siquiera se llamaban así, sino que los nombres fueron puestos para darnos un mensaje. Cuando tú ves un nombre en la Biblia y tú quieres saber por qué ese hombre es así, busca su significado y verdaderamente Dios te va a hablar. Bueno, Pablo tenía un Sóstenes, es decir, Pablo tenía un hombre de gran fortaleza. Ven, hijo, vente, Sabi, párate acá, corre. Corre, Sabi. 1, 2, 3, corriendo, Sabi, desde la cuarta banca, eso. Pablo, y me puse así en contraste, porque somos muy diferentes. Un Pablo tenía un Sóstenes, un hombre, chale, Sabi, levántalo. ¿Se fijan? Un hombre de gran fortaleza. Gracias, Sabi. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque a cada pastor, si usted va a otra iglesia, su pastor necesita un Sóstenes y usted puede ser un Sóstenes. Si aquí en la iglesia se necesitan Sóstenes, hombres de gran fortaleza, que digan: pastor, vamos juntos, yo lo ayudo, véngase, lo hacemos juntos, porque yo sé que usted no fue levantado porque usted quisiera, sino que Dios lo levantó y tenemos que ir adelante. En la iglesia hacen falta Sóstenes. Ahora los que están aquí pueden ser este Sóstenes. ¿Sabe que a Sóstenes
si usted no lo sabe, pero en Hechos 18 ahí está, era el jefe de la sinagoga de Corinto. Era un hombre que tenía cierta importancia. Sin embargo, él había dejado todo eso con tal de seguir a Pablo en su ministerio. Pero otra cosa, Sóstenes aguantó, era un hombre de gran fortaleza que aguantó ser golpeado, porque a Sóstenes lo golpearon. Está en Hechos 18. Lo agarraron a golpes y a trancazos. ¿Por qué? Por haber llevado a Pablo y por estar ahí con Pablo. Sin embargo, Sóstenes no se echó para atrás. Sóstenes dijo: yo creo en el plan y el propósito de Dios, y creo que Dios está dirigiendo a este hombre, y creo que Dios está llevando un propósito, así es que no importa lo que vivamos, vamos a seguir adelante. Y 1 Corintios 1 dice que Sóstenes seguía con Pablo. Verso número 2. Va dirigido a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. La carta va dirigida a la iglesia de Dios, la cual resalta algo hermoso. En Corinto habla del lugar donde los problemas de pecado están en su máxima expresión. Y hay un razonamiento que debemos preguntarnos. ¿Quién influencia a quién? ¿La iglesia debe influenciar al mundo o el mundo debe influenciar a la iglesia? Porque le digo algo, vamos perdiendo. Y lo vemos hasta en todo. Metemos ritmos que van saliendo en el mundo y los metemos tradicionales aquí, ¿no? Salen nuevos conceptos y los metemos, y luego salen nuevos proyectos y los metemos, y luego nos vamos, pareciera que le vamos copiando al mundo, cuando la iglesia debiéramos educarla. Yo doy gracias a Dios aquí por los chicos, los tengo aquí enfrente de mí, usted no los ve, pero están enfrente de mí, jóvenes que están adorando al Señor con su corazón, que están tratando de no contaminarse del mundo, no seguir esas corrientes. No metemos reggaetón en esta iglesia, no cantamos reggaetón, no cantamos esas cosas, cantamos coros que ministren a las personas, coros que digan, que tengan Biblia en lo que estamos cantando, porque deseamos que usted sea bendecido, también cuando canta, también cuando adora. La iglesia debe ser la que influencia al mundo. Un principio que sale y marca la ruta de cómo ver es que la iglesia ha sido llamada por Dios para ser su pueblo santo. La iglesia ha sido llamada por Dios para ser su pueblo santo. Es decir, la iglesia debe influenciar al mundo en muchos casos para que la iglesia cambie, el mundo cambie su forma de ver para ver las cosas desde otro punto. El evangelista Sam Jones censuró una vez y dijo así: lo que está socavando la vida de la iglesia es la mundanalidad que está barriendo con los hogares de nuestro país. Charles Spurgeon una vez dijo: en cualquier llamado que el hombre pretenda tener, si ese hombre no ha sido llamado por la voluntad de Dios a vivir una vida en santidad, ese hombre está llamado a fracasar en su ministerio. Andrew Bonar señaló: Dios trabaja mayormente a través de instrumentos puros. La santidad es vital en nuestras vidas. Este verso, especialmente de aquí de 1 Corintios, pone en claro lo que significa ser llamado, lo que significa pertenecer a la iglesia de Dios. La Biblia dice que somos llamados para santidad, para tener a Jesucristo como nuestro Señor. Santos no se refiere a una persona con aureolas, santo no se refiere a una persona con alas, santo se refiere a aquellos que mediante la salvación están siendo santificados, apartando su vida, pidiéndole al Señor perdón por sus pecados para vivir una vida ahora apartada del pecado, para vivir para Cristo. Desde el Éxodo capítulo 28 podemos ver que la Biblia dice santidad al Señor. El libro de Levíticos habla de la santidad no solo en las personas, sino hasta a la hora de traer tu ofrenda. Si usted viene con su ofrenda y no viene una actitud de santidad delante de Dios, su ofrenda ha perdido sentido. Si usted viene y canta muy fuerte, pero no lo está haciendo con un corazón honesto y puro delante de Dios, usted viene a ser solamente como un címbalo que resuena. ¿Sabe que había leyes de santidad? La Biblia nos invita a adorar en santidad. Es más, la Biblia nos habla del camino de santidad, que la persona que vaya por dice la Biblia, la persona que vaya por el camino de santidad, Dios irá con él, y por muy torpe que sea, no se extraviará.
Estoy citando pasajes bíblicos. La santidad se perfecciona en el temor a Dios. Y hemos dicho que no es miedo. No, el temor a Dios no es miedo, no es pavor, sino es ese deseo honesto y sincero de pensarlo 2 veces antes de fallar a Dios y fallarle a su palabra. La santidad provoca personas que se conducen en la verdad. Los hace irreprensibles. Hace que se procuren que en la familia se viva en santidad. De hecho, la Biblia dice: la santidad conviene a tu casa, varón. La santidad conviene en tu casa, mujer. La santidad conviene en tu casa, joven. La santidad conviene a tu casa. La Biblia habla y dice al esposo, todos los varones, hombres, pónganme atención, esposos. El esposo es guiado por Dios para tener a su esposa en santidad y en honor. Eso lo dice 1 Tesalonicenses 4. Ahí está. La santidad genera disciplina, pero también aplica disciplina. Hay una sentencia que debiera animarnos, pero impulsarnos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es una invitación, pero es un privilegio para cada cristiano. Y desechar la santidad es desechar a Dios mismo. Póngame atención, porque esto es fundamental. El tener conocimiento de que la voluntad de Dios para nuestra vida es procurar la santidad, no da como resultado la santidad misma. Debemos de llevar ese conocimiento a la práctica y a nuestro diario vivir. La santidad ni siquiera es un atuendo para tu cuerpo. La santidad no es religión, tampoco tiene que ver con un estilo de vestir. No es que vistas hasta acá para que te veas más santo. No es que uses un color de ropa para ser santo. No es que te cortes el pelo para ser santo o que no te lo cortes para ser santo. No es la altura de tu falda. Tú puedes cumplir todo eso y sin embargo no vivir una vida santa. La santidad tiene que ver con honrar a Dios desde tu corazón y hacer que se note en cada área de tu vida. ¿Qué debiera impulsarnos a vivir vidas santas? Que Dios es santo. Que Dios pide que seamos santos. Dice la Biblia que sin santidad, no importa cuánto creas que eres cristiano, sin santidad, nadie. Y cuando dice nadie, ¿quién es? Nadie. Ninguna persona sin santidad verá al Señor. Dios nos manda que seamos santos porque Él es santo. Dios desea usarnos, pero Él demanda que nosotros seamos instrumentos limpios. La santidad no hace a uno espiritual, más bien abre la puerta para que uno pueda obtener madurez espiritual. La importancia de la santidad descansa en el requisito para ser usado por Dios. Se ponen de pie y usted en su lugar, ahí en su casa, quiere cerrar sus ojos y en una actitud personal, ¿por qué no le dice al Señor: Señor, probablemente no he vivido una vida santa, una vida limpia, una vida pura, y yo he querido que tú me uses, pero sin santidad, ¿cómo podrás usarme? Yo quiero ser un vaso de honra para ti. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Señor, tú eres santo. No hay santo como tú. No hay refugio como el Dios nuestro. Es santo, santo, santo. 3 veces santo. Tu palabra nos advierte, Señor, que la santidad no es un atuendo para el cuerpo, pero también nos advierte que no es una opción, es un requisito. Señor, que mi vida verdaderamente le impulse el saber que tú eres santo. Que tú pides que seamos santos y que tú has puesto la línea. Sin santidad, nadie verá al Señor. Así que ayúdanos, Señor, por favor, a tener vidas santas. Ayúdanos a ser ese pueblo llamado por Dios para ser un pueblo santo. Ayúdanos a ser ese pueblo llamado por Dios no para ser religiosos, ni cristianos, ni vivir de apariencias, sino para ser santos.
Y podemos ser santos por medio de Cristo, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Si alguno de aquí, Señor, ahora mismo tu Espíritu le recuerda que le ha fallado, que ha cometido algún error, se ha sentido mal en su vida por cosas que cometió en el pasado, hoy hay perdón de pecados y un llamado a vivir vidas santas. Y un llamado a decir: nunca más volveré a hacer eso. Nunca más volveré a hacer eso. Ya no más. Pues lo que hice, lo hice en la carne. Pero ahora quiero vivir en la gracia y en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Señor, límpianos de ese mal que tenemos. Y danos esa oportunidad de ser vasos nuevos. Usa nuestra vida, Señor, para anunciarles a otros que el llamado de Dios no es un llamado a la religión. El llamado de Dios no es un llamado a ser otro fanático más. El llamado de Dios es a que seamos santos porque tú eres santo. Que seamos santos porque tú exiges santidad. Que seamos santos porque queremos llegar a verte un día en el reino de los cielos. Sin santidad nadie verá al Señor. Señor, ayúdanos. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Quiero invitar a mis hermanos músicos. Vamos a entonar un himno para recoger aquí nuestra ofrenda. Y usted, si así le gusta, bueno, yo sé que usted ha destinado también su ofrenda ahí en su hogar. Pásenle, muchachos. Vamos a volver a cantar. Queremos a Cristo proclamar. Amén. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que eres el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que eres el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. La oración, las fortalezas, todas caen y caen y caen y caen. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo otra vez como Rey. Queremos ver a
a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a dar unos avisos, va a pasar nuestro hermano pastor a dar los avisos. Bueno, 1, 2, 3, ahí está. Hermanos, Dios les bendiga. Pues bueno, los avisos son que tenemos el día de mañana tenemos nuestra última clase de discipulado con nuestro hermano Rui, ¿verdad? Se acaba este discipulado. Esta semana terminan los discipulados el del lunes y el del miércoles. Nuestro hermano Rui y nuestro hermano Isaac a las 7:30 tienen su discipulado. El martes, que es el lunes a las 5, las mujeres tienen su tiempo de oración. El martes tienen a las 7:30 discipulado para nuevos creyentes. El miércoles la última clase del discipulado de nuestro hermano Isaac. El jueves tenemos tiempo libre porque ya terminamos nuestro discipulado nosotros. El viernes está el discipulado para matrimonios. Sábado empezamos a las 6 de la tarde, el de niños, a las 7:30 el de jóvenes, a las 9:30 es un tiempo donde este sábado, ¿qué les parece si el sábado podrían algunos de ustedes tener un tiempo de alabanza aquí, en vivo? ¿Sí? Organizamos un sábado una reunión de alabanza aquí, ustedes de su casa, como lo he hecho, que hemos cantado con la guitarra en mano, pero ahora en lugar de hacerlo con la guitarra en mano, ahora con los hermanos, usted nos sigue mandando qué coros quiere que cantemos. Ya no voy a cantar solo, sino que ahora el grupo de alabanza, entre todos cantamos los coros. Si usted puede, chicos, yo sé que ustedes son jóvenes y tienen que pedir permiso a sus papás y los horarios, está bien, pero los que podemos estar aquí. Entonces el sábado organizamos este sábado se puede, si así ensayan más tarde y ya sé que nos quedamos. Perfecto, entonces este sábado 9:30 vamos a tener un tiempo de alabanza. Prepare desde ahorita, si usted nos quiere empezar a mandar qué coros les gustaría que cantáramos, no importa si son tradicionales, si son clásicos, si son antiguos. Rui ya sabe muchos antiguos, ¿verdad, Rui? Sí, es como de mi época, no sabemos más o menos los mismos. Ya le dije viejito a Rui, pero igual Ariel se sabe los modernos, así es que usted me puede pedir los modernos, a veces saben, los chicos saben ustedes los modernos, ¿verdad? Así es que yo los modernos no me los sé muy bien, pero cuando sea uno de esos, pues yo me quito y ellos cantan. ¿Qué le parece que tenemos un tiempo de alabanza el sábado? Aparte el tiempo, nos vamos a desvelar tanto como coros haya, ¿correcto? Entonces el sábado tiempo de alabanza y domingo nuestra reunión a las 12 del día. Esta semana vamos a estrenar algunos proyectos nuevos dentro de nuestra página de Facebook. Le animo a que los vea, ¿verdad? Va a aparecer por ahí un tráiler de un proyecto que se llama De Corazón. Verdaderamente yo lo vi, créame, ya lo vi y la primera vez que vi el primer capítulo, porque va a ser una temporada, en realidad van a ser una temporada de varios capítulos. Este primero que yo vi ya grabado verdaderamente tocó mi corazón y estoy seguro que va a tocar el suyo. Manténgase atento a todas las actividades de la iglesia a través de nuestro Facebook. Gracias a los hermanos que se tomaron el tiempo el día de ayer y vinieron y nos apoyaron para pintar. Ya casi terminamos de pintar aquí. Bueno, todavía nos vamos a la mitad, ¿verdad? Pero bueno, ya es un avance. Gracias por cada uno de ustedes. Gracias, hermanos, por aquellos que dijeron, yo no puedo sinceramente porque trabajo y tengo ocupaciones, pero puedo aportar para que un hermano que no tiene empleo y que puede venir y pintar, lo haga. Ya tenemos para que ese hermano pueda venir, pintar y poderle ser, él que sea de bendición porque pinta y nosotros somos de bendición para él porque se genera un ingreso para llevar a su hogar. Entonces, gracias. Algunos de ustedes me hablaron, me dijeron así, me pidieron la cuenta, hicieron el depósito, ya lo hemos reportado a la tesorería de la iglesia y tenemos el recurso. Si usted quiere decir, me dice, ¿sabe qué, hermano? Yo no puedo hasta el sábado, pero puedo entre semana. Nos coordinamos y podemos venir a una. Hay muchas cosas que hacer, hay que lavar sillas, hay que seguir limpiando las áreas
de la iglesia. Así es que mujeres, yo les animo, hago un llamado a las mujeres de una vez ahí, a las que están liderando el grupo de mujeres, para que se empiecen a poner de acuerdo como mujeres, porque va a haber ciertos trabajos que sí pueden ayudarnos ustedes a hacer. Los hombres nos toca subirnos en los andamios y pintar a 4 metros de altura, cargar las sillas que son muy pesadas, eso nos toca a nosotros los hombres. Ustedes mujeres no lo hagan, pero hay cosas que ustedes pueden ayudarnos, como el tema de los trastes, el tema del acomodo, el tema de volver a decorar las cosas que están aquí. Muy bien, pues que Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar para despedirnos, ¿les parece, chicos? Muy bien, ok. Todos traen su cubrebocas, solo yo, ¿verdad? No lo traigo, lo dejé allá, perdónenme, entonces no volteen a verme, pero vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por esta reunión, gracias por este tiempo, Señor, que hemos tenido. Tú sabes que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para ti. Nosotros, Señor Jesús, nos abandonamos en ti y creemos que tú harás toda la obra, que tu Espíritu Santo, Señor, hará que la semilla de la palabra dé fruto en su tiempo en los corazones de cada una de las personas. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Decimos el Salmo 23, lo hemos dicho desde que estamos transmitiendo aquí en la iglesia, lo repetimos pero muy fuerte, chicos, ¿sale? Yo no voy a decirlo, ustedes lo van a tener que decir fuerte y solamente se oyen sus micrófonos. Fuerte, listo, 1, 2, 3. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios les bendiga, chicos, sana distancia, Dios les bendiga, y hermanos, despídanse, chicos, que Dios les bendiga, nos vemos en la siguiente reunión, hasta pronto.